Bueno, ven ahí. Sí. Bueno, básicamente este trabajo práctico es el más abstracto, si le quieren llamar, o más raro, no sigue la modalidad de todos los demás, pero porque es un práctico muy aislado, digamos, pero bueno, básicamente es cálculo de barra. Este, es cortito. La idea de este trabajo práctico es que ustedes se interioricen en el mercado y traten de averiguar precios y esas cosas, porque en este caso nosotros no le damos ningún catálogo ni nada por el estilo, lo van a tener que buscar ustedes. Catálogo y precio de mercado o algo por el estilo. Como introducción, básicamente, ¿a qué le llamamos barras? Ya todos saben, estamos hablando de las barras de una estación transformadora, y normalmente, ¿qué podemos utilizar? O barras tubulares o cables, básicamente. Es lo que normalmente más se utiliza. Entonces decimos la denominación genérica de barras y cables, individualiza las barras propiamente dichas, que son los conductores de derivación, es decir, de barra de equipo, y los de conexión entre equipo y línea, forman parte esencial del circuito de potencia y su dimensionamiento depende del esquema, el dimensionamiento mecánico y la verificación térmica. Algo muy importante en el trabajo práctico es la parte térmica. Ustedes imagínense de que transmitiendo una misma corriente, distinto es si hay viento o no hay viento, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque el viento, ¿qué va a hacer? Va a refrigerar. Distinto es en verano que en invierno, porque básicamente en verano la temperatura ambiente es mucho más alta. Entonces, tiene mucho que ver las influencias climáticas, digamos, en este cálculo, digamos. Si hablamos de una clasificación, podemos decir que tenemos conductores rígidos, barras macizas o tubulares, conductores flexibles, cableados formados por parte de alambre. Puede ser cualquiera, siempre que ofrezca una resistencia mecánica adecuada, el material. En este caso vamos a utilizar cobre o principalmente hoy en día aleación de aluminio. Por razones de costo, el más común es el aluminio, aunque puede utilizarse el cobre, por supuesto. Las soluciones tubulares se realizan con aluminio o con aleación de aluminio. En el pasado se usaban soluciones macizas de cobre. Las barras macizas de aluminio no son muy comunes. Y las soluciones con cable pueden ser cobre, aluminio o aleación de aluminio, y en algunos casos aluminio con alma de acero. Básicamente todos los mismos materiales que hemos visto durante el año. Vamos a lo que es determinación de la sección. La sección va a tener que ser suficiente para transportar la máxima corriente, más que obvio, que el conductor debe soportar en las condiciones climáticas ambiente y el lugar de la instalación. Para distintas secciones normales de barras, tubos y cables, vamos a determinar las corrientes que pueden transportar en distintas condiciones ambientales y construir una tabla que relaciona sección corriente. Los métodos de cálculo que se utilizan para determinar la corriente del conductor, de determinado material y forma, que es capaz de transportar, son varios, digamos. Tenemos la elección de un método de verificación, que es el que vamos a utilizar nosotros. Bueno, entonces acá tenemos un grafiquito muy ejemplificador de lo que venimos hablando. Básicamente, supónganse en el centro del conductor, que nosotros vamos a tener en el conductor, que por el paso de la corriente en el conductor vamos a tener una energía que se genera por Joule. Eso ya lo saben desde el segundo año, I cuadrado por R. Después tenemos la temperatura ambiente, que eso no lo podemos obviar porque es una condición climática. La velocidad del viento, que también es una condición climática. Entonces vamos a tener dos tipos de energía. Energía disipada por convección en el conductor y energía disipada por radiación del conductor. Y por último tenemos la energía radiante solar que influye sobre el conductor. Es decir, tenemos el conductor en sí, vamos a tener la influencia de la temperatura ambiente normal del día, la velocidad del viento que va a refrigerar más o menos el conductor, la energía del sol que va a calentar más o menos el conductor, y por último, como balance térmico del conductor, tenemos la energía que disipa por convección y por radiación. Básicamente esto se encuadra en la fórmula de Jurek y Frink, que básicamente es una ecuación empírica que dice que es 95,5 por el delta T, por la raíz cuadrada de la presión atmosférica, por la velocidad del viento,
dividido la suma de la temperatura ambiente más el delta T que nosotros tenemos dividido 2 elevado a 0,125 por D, que es el diámetro por la raíz cuadrada de D, que es el diámetro del conductor. Si nosotros, ese sería el calor disipado por convección, W sub C, W sub R, otra fórmula similar a la anterior, que básicamente es 57.000 por E, que es la emisividad del conductor. Acá estamos en el calor disipado por radiación, ¿no es cierto? Por el producto de la temperatura ambiente más el delta T dividido 1000, menos la temperatura ambiente dividido 1000, todo elevado a la cuarta potencia. Debemos considerar que la resistencia del conductor varía con la temperatura, por lo tanto la resistencia del conductor va a ser el ρ del conductor, la resistencia a la temperatura de referencia, dividido a la sección total, por el producto de 1 más alfa, que es el coeficiente de aumento de la resistividad, por el producto de la suma de la temperatura más el delta T, menos la T0, que es la temperatura de referencia que nosotros tenemos en el catálogo. La corriente admisible, básicamente, va a estar determinada por pi, por el diámetro del conductor, por el producto de la suma de las dos radiaciones que venimos hablando, de convección y radiación, dividido la resistencia del conductor a temperatura de régimen. Esta sería la resistencia del catálogo, digamos. La corriente a transportar debe ser menor o igual que esta corriente admisible, eso es obvio. Generalmente los conductores están expuestos a radiación solar, como dijimos, y hay que tener en cuenta que aumentando algunos grados de temperatura que el conductor tiene cuando no hay radiación. Entonces pasamos a los ejercicios, digamos. Nosotros tenemos, imagínense este circuito de potencia, donde nosotros tenemos una barra de 132, donde tenemos dos transformadores que aportan 437 amperes cada uno a la barra. Es una estación de 500 a 132, nosotros vamos a calcular la barra de 132. Entonces, si tenemos que cada transformador aporta 437 amperes, ¿cuál va a ser la corriente máxima que tiene que soportar la barra? 437 por 2. Correcto. ¿Y en qué parte? Acá, ¿no es cierto? Sí. En el centro. Porque aporta este, y en definitiva acá se deriva y se va para la línea. Bueno, entonces, en definitiva, nosotros la corriente que tenemos que transportar son como 874, creo que da la suma, haciéndola de memoria. Sí. Los transformadores son de 100 MVA, relación 500-132, y se encuentran en un extremo de la estación y las líneas en otro extremo. Por supuesto que esto cambiaría si la disposición fuera distinta, ¿no es cierto? Hay que ver cuál va a ser la corriente máxima en algún lugar de la barra. Porque puede ser en este lugar, puede ser en otro lugar, depende de la disposición que tengamos en el circuito o en la estación. El tramo con mayor carga en este sistema es el tramo central, por el que pueden llegar a circular 874 amperes. Bueno, entonces, vamos a elegir un conductor, primero que nada, y vamos a verificarlo. Elegimos un conductor de estas características, que tiene 37 alambres, donde tenemos que la sección nominal es de 240 milímetros cuadrados, la sección total o real de 236,4, esto se hace cuando calculamos alambre por alambre la sección. Formación 37 alambre por 2,85 milímetros, el diámetro total va a ser de 19,95, prácticamente 2 centímetros. La resistividad de la aleación del aluminio es una característica del material, estamos hablando de 32 ohm por milímetro cuadrado por kilómetro. Coeficiente de aumento de la resistividad, 0,0036. Temperatura de referencia de la resistividad, 273 más 20 grados Kelvin. En este caso, fíjense que vamos a usar las unidades de medida, en este caso, en este práctico, son grados Kelvin. La temperatura ambiente, en este caso, vamos a tomarla como 40 grados centígrados, es decir, 273 más 40 grados Kelvin. La presión va a ser de una atmósfera y la velocidad del viento de 1 kilómetro por hora. Entonces, vamos a adoptar, por otra parte, los siguientes valores. La emisividad es igual a 0,5, el salto de temperatura conductor ambiente va a ser de 30 grados, y vamos a admitir inicialmente una temperatura máxima del conductor de 273 más 70. Este depende de qué, básicamente del material que nosotros vayamos a utilizar. Puede ser 70, 80, 90, dependiendo del tipo de cable.
Con las expresiones propuestas vamos a determinar el calor disipado por convección y por radiación. Acá básicamente no vale la pena hablar mucho, es reemplazar números, no tiene ninguna ciencia más que eso, nos da que el WC va a ser 310 vatios sobre metro cuadrado y el W sub R 120 vatios sobre metro cuadrado. Calculamos la resistencia, nos da 0,162, calculamos la corriente máxima, nos da 408 amperes. Esta corriente es menor a la que debe transportar y en consecuencia se deben instalar conductores en paralelo. Básicamente, si el cálculo nos da 408 y nosotros habíamos dicho que teníamos que transportar 874, evidentemente el conductor no es suficiente, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Entonces vamos a tener que instalar conductores en paralelo. Con dos conductores en paralelo, vamos a tener 2 por 405, a ver, promediando, o tampoco alcanza. Estamos en 810 amperes, todavía menor que los 874. Por lo que conviene observar cómo influiría un mayor salto de temperatura, justificado en una mayor temperatura final. También merece evaluarse la influencia de una menor temperatura ambiente. Acá, el objetivo de este práctico, si bien esto, ¿cómo me explico? Ustedes acá van a ver que nosotros jugamos con las condiciones ambientales, después en la vida real no vamos a poder jugar con las condiciones ambientales porque en definitiva son una imposición del pliego, en todo caso, para el que ustedes estén trabajando. Pero la idea del práctico es que ustedes vean cómo va variando la capacidad de transporte del conductor cuando le vamos variando las condiciones climáticas. Por eso lo aclaro, o sea, esto es un práctico para ver cómo cambia, no porque esto en realidad se puede hacer en la vida real. Si la máxima temperatura admisible se fija en un valor mayor, el salto de temperatura del conductor ambiente será mayor y el conductor podrá transportar más corriente. Este valor está establecido no por normas, sino por uso y costumbre. Muchas veces esto no está normado, sino que, como yo les digo siempre, la gente que calcula esto es gente con experiencia, entonces hay muchas veces que tienen usos y costumbre de qué valor fijar también, ¿cierto? O mejor, digamos, experiencia en distintas instalaciones. Si la máxima temperatura ambiente la fijamos en 90 grados centígrados, el salto del conductor va a ser de 50 grados. Entonces, si volvemos a hacer de vuelta los cálculos que hicimos recién con un delta T de 50 en vez de 30, como habíamos calculado recién, nos da que la energía disipada por convección es 516, por radiación 221, la resistencia 0,172. Por lo tanto, la corriente ya a transportar, simplemente cambiando el salto térmico, estamos hablando de 517 amperes en vez de 400. Por lo tanto, ya en este caso, con dos conductores en paralelo, podría funcionar porque estamos por encima de los 874 establecidos inicialmente. Observándose cierta capacidad de que podamos sobrecargar un poco más la instalación, porque en definitiva estamos hablando de que tenemos como 1030 amperes, o 1034. Si pasamos a otro ejercicio similar, nada más que ya cambiamos el tipo del conductor y nos vamos a una barra tubular, vamos a ver. Esperen que se me tildó la computadora. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se lo Me falleció el Word. Bueno. Falleció. No quiere andar más. Un segundito, voy a tener que destildarlo. Volvemos donde estábamos antes. Estamos en el caso de una barra tubular. Tenemos un espesor de 5 milímetros, un diámetro de 70 en total. Espesor de 5, diámetro de 70.
Resistividad de la aleación de aluminio, 28,2, 1 milímetro cuadrado kilómetro. La emisividad, 0,04. La temperatura de referencia, estamos hablando de 20 grados centígrados en este caso. Condiciones ambientales, temperatura de ambiente, 40 grados centígrados, presión en la atmósfera, velocidad del viento 1 kilómetro por hora. Por otra parte, tiramos de vuelta los mismos datos que antes, emisividad 0,5, salto de temperatura 30, volvemos de vuelta a los 30, y admitimos inicialmente una temperatura máxima del conductor 70, igual que el primer ejemplo. Volvemos a calcular de vuelta, en este caso nos da 165 y 120, la resistencia 0,033 y la corriente máxima 1379 amperes. En este caso vemos que con una simple barra tubular, el problema que teníamos de los 874 amperes queda resuelto. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a jugar con las condiciones climáticas para que vean cómo cambia. Otras condiciones. Las condiciones climáticas planteadas no son constantes a lo largo del periodo de un día, también son variables a lo largo del año. El planteo realizado fue en condiciones supuestamente más desfavorables de temperatura máxima y viento mínimo. La capacidad de transporte con menor temperatura ambiente e igual temperatura máxima resulta todavía mayor. Obvio, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una menor temperatura ambiente, vamos a tener un salto térmico más grande. Proponemos analizar la influencia de la reducción de la temperatura ambiente manteniendo la temperatura máxima. Entonces, vamos a tener un salto de temperatura de conductor ambiente de 50 grados, seguimos manteniendo la temperatura de referencia en 20, y volvemos a calcular de vuelta. Calculamos el WC, el WR, la resistencia, y la corriente máxima, fíjense cómo aumenta. 1758 amperes cambiando simplemente las condiciones climáticas. Tenemos podemos apreciar un aumento de la corriente admisible del 20% prácticamente. Ahora, si analizamos la influencia del viento, en vez de 1 kilómetro por hora le ponemos 4 kilómetros por hora, manteniendo las otras condiciones, vamos a tener una velocidad del viento de 4 kilómetros por hora, el salto de temperatura de conductor ambiente de 20 grados. Bueno, y volvemos a calcular de vuelta los mismos valores y vamos a ver que tenemos una corriente máxima de 1678 amperes. Por lo tanto, un aumento del 17% solamente con 3 kilómetros por hora más de viento. O sea que ven el efecto de cómo el viento refrigera el conductor. Básicamente eso es lo que queríamos que vieran en este práctico. Este es muy simple, en donde podemos ver cómo variando las condiciones climáticas, van variando la capacidad de transporte de corriente. Entonces tienen el primer ejercicio para resolver ustedes. ¿Qué dice? Básicamente, la barra de una estación eléctrica debe estar dimensionada para transportar 1000 amperes. Hay que proponer las condiciones ambientales, proponer la selección, analizar distintos materiales, cobre, aluminio, aleación de aluminio con alma de acero, y distintas configuraciones del conductor, ya sea haz de cable, tubos, etcétera. Extraer conclusiones, comparar pesos, costos y eventualmente considerar el precio del mercado por kilo de metal bruto. Básicamente lo pueden buscar en Google, cuánto vale 1 kilo de cobre, esos son datos de metal bruto, lo pueden sacar directamente de Google. Ese es el primer ejercicio. Básicamente ustedes tienen que proponer algo para transportar 1000 amperes, y es libre elección, o sea, en este caso es distinto de los otros prácticos, por eso la única condición es transportar los 1000 amperes, todo el resto lo inventan ustedes a criterio de ustedes y van proponiendo distintas soluciones. Una segunda parte de este práctico, son 3 partes, es la verificación del campo eléctrico de una barra. Básicamente tenemos el conductor cilíndrico sometido en alta tensión, presenta, como ustedes ya saben, un campo eléctrico superficial que puede determinarse. Nosotros lo que vamos a buscar acá es calcular el campo eléctrico, nada más que eso. El campo eléctrico superficial depende de las condiciones locales de la superficie, rigurosidad, presencia de suciedad, gotas de agua, etc. Es directamente proporcional a la tensión, eso ya todos lo saben. Básicamente, mientras nosotros aumentamos el nivel de tensión, el campo eléctrico alrededor del conductor es más alto, y en consecuencia muchas veces se fija el valor de la tensión crítica como límite admisible, que está en el orden de los 16 a 19 kV eficaces por centímetro, y excepcionalmente 21 kV eficaces por centímetro. Este cálculo es simplemente para que lo vean cómo se hace, nada más, porque la verdad no tiene mucho sentido, pero bueno, es otra parte del práctico. Determinación del campo, vamos a utilizar esta ecuación en donde tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a la tensión eficaz máxima de servicio de fase,
por el radio del conductor, por el logaritmo natural de la distancia media geométrica dividido el radio. Esto ya lo conocen de sistema de potencia, porque lo estuvieron viendo este año, esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Le suena el DMG, el RMG? Me imagino que tienen que haber visto todo eso en líneas cortas, medias y largas en sistema de potencia. Sí. Bueno, Sí. básicamente son las mismas ecuaciones que en sistema de potencia. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico. Cuando se trata de un haz de conductores cilíndricos, la fórmula cambia, y lo único que cambia es que acá vamos a tener N, que es el número de conductores del haz, y R equivalente, que en lugar de ser el radio simple como en un conductor simple, es el radio equivalente que se calcula. También ya lo vieron en el sistema de potencia, que el radio equivalente se calcula con esta ecuación. Entonces, el ejercicio es muy simple, no es más que reemplazar números, determinar el campo eléctrico de 3 conductores en disposición coplanar, de diámetro 19,99, de distancia entre conductores 2,5 metros. Entonces, calculamos el campo eléctrico, nos da 14,58 kV por centímetro. Ahora vemos si estuviera formado por 9 conductores, en nuestro caso 2, separados 10 centímetros, calculamos el radio equivalente que nos daría 3,15, volvemos a calcular de vuelta el campo eléctrico, nos da 9,11, y si se tratara de barras tubulares de 70 milímetros con la misma disposición, tendríamos un campo eléctrico de 5,4 kV por centímetro. Es simplemente para que vean la diferencia en los tres valores con las distintas disposiciones de conductor, cómo va cambiando el campo eléctrico. No tiene más ciencia que eso. Por lo tanto, el segundo ejercicio que ustedes tienen que resolver es calcular el campo eléctrico de las barras de una estación transformadora, el trabajo práctico número 11, teniendo en cuenta que para las estaciones de 500 se utilizan como barras tubos de aluminio de 114 milímetros de diámetro, y para estaciones de 132 se utilizan dos subconductores de aluminio de 1265 milímetros cuadrados de sección. Básicamente, con esos datos tienen que calcular el ejercicio que está anteriormente. Y por último, y a lo mejor el más abstracto es el tercero, por eso les decía que este práctico es bien cortito y capaz que en 15-20 minutos ya lo terminamos y están libres. La verificación de las barras para soportar efectos térmicos de la corriente cortocircuito. A ver, básicamente cuando nosotros tenemos un cortocircuito sabemos que las barras sufren efectos térmicos y electrodinámicos también, ¿no es cierto? Por eso se acuerdan cuando vieron la parte de estaciones, que las barras no son rígidas, sino que en los extremos los interruptores tienen un dispositivo para soportar esfuerzos mecánicos, digamos, que se pueden provocar al haber una corriente cortocircuito. Entonces, la barra y los equipos de las subestaciones se encuentran solicitados térmicamente cuando se producen cortocircuitos. Por lo tanto, es necesario realizar verificaciones para asegurarnos que las barras y las conexiones son capaces de soportar estos efectos. La solicitación térmica va a depender de la magnitud de la corriente de cortocircuito, de la forma de variación en el tiempo y de la duración del cortocircuito. Esto van a haber muchas ecuaciones muy familiares al sistema de potencia. Se define una corriente cortocircuito térmica equivalente, cuyo valor eficaz produce los mismos efectos térmicos que la corriente cortocircuito real, la cual puede poseer una componente corriente continua, como también lo vieron en cortocircuito en sistema de potencia. Entonces tenemos la corriente térmica equivalente, ITH, va a ser igual a la corriente subtransitoria, la corriente corto subtransitoria, raíz cuadrada de M más N, que son dos coeficientes que salen de estos dos hermosos gráficos. De acá sale el M, y de acá sale el N. En donde tenemos que en el M tenemos una ecuación que está en función de la frecuencia, y en el caso del N, en función del IK sobre el IK, del IK prima sobre el IK, digamos, de la subtransitoria sobre la transitoria. Los fabricantes del equipamiento suministran como dato la corriente térmica de corta duración para un determinado tiempo, TKR, que es el tiempo del corto. Este es el valor eficaz de la corriente que soporta el equipo durante un determinado tiempo. Entonces vamos a tener suficiente resistencia térmica si cumplimos que la corriente térmica equivalente es menor o igual a la corriente térmica equivalente para corriente TK menor o igual a TKR. ¿En dónde? Bueno, entonces tenemos todas las definiciones de qué significa cada cosa, y si se fijan más abajo, bueno, esto no lo vamos a utilizar en este práctico,
y vamos al ejercicio en definitiva. Bueno, vamos a tener que calcular la sección si se cumple lo siguiente, que básicamente que sea que la sección, el STH sea menor o igual al STHR por la raíz cuadrada de los tiempos. Entonces, nosotros vamos a verificar que una barra de cobre de sección 10%, que tiene conectado un transformador de corriente que alimenta el transformador de servicios auxiliares de un generador, sea capaz de soportar los efectos térmicos de corriente de cortocircuito. Los valores de corriente de cortocircuito van a ser los siguientes. Establecemos un IK prima de 174,2 kA, un K de 1,8, la IK va a ser de 48,5 kA y la frecuencia de 50 Hz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Para un K de 1,8 tenemos que buscar el M en la tabla. Y para el IK sobre el IK prima sobre el IK, que es 3,6, resulta un N de 0,37. Estos dos valores hay que buscarlos en la tabla. Vamos con el primero. IK 1,8, M igual a 0,04, dice. Y acá es donde ustedes van a decir, son magos. Porque básicamente, si ustedes se fijan en la curva, buscamos el 1,8 para una frecuencia de 50 Hz y estamos en este punto. ¿Y cuánto es el valor? Si lo llevan al eje de abscisa. De ordenada, perdón. 0,037 dice el práctico. Bueno, podríamos haber puesto 0,040, 0,050, lo que ustedes consideren, porque en realidad es ilegible este gráfico. Para poder hacer bien el práctico, el día que les toque hacerlo, tienen que tener una hoja milimetrada para poder ver bien el valor de la constante elegir. En este caso, como es didáctico a modo práctico, con esto es suficiente, y ustedes cuando determinen el valor para el ejercicio de ustedes, nadie les va a discutir si eligen 0,37, 0,38, 0,36, 0,35. ¿Estamos? Pero básicamente esa es la forma. Buscamos la curva del 1,8, nos vamos a la frecuencia que nos establece, que son 50 Hz, y buscamos el valor. En este caso elegimos 0,037. Para acá 1,8, perdón, 0,04 habíamos elegido, pero bueno, en definitiva está bien, porque fíjense que estamos en 0,2 acá, 0,1 sería acá, 0,04 acá abajo. Ese valor. Y después, el segundo gráfico, tenemos que es para IK prima sobre IK 3,6, resulta N 0,37. Nos vamos al otro gráfico, dije 3,6, fíjense que incluso no tenemos una curva de 3,6. La curva de 3,6, si se la imaginan, estaría entre la del 3,3 y la del 4. ¿No es cierto? Entonces, si nos posicionamos, por ejemplo, en la curva de 3,3, que es una de las más próximas que tenemos, y nos vamos a un TK de un segundo, estamos hablando de 3,3, si nos vamos al eje, estamos hablando de 0,40 y pico. Y como esto en realidad dijimos que era 3,6 y la curva estaría por acá en el medio, elige 0,037. ¿Me explico? ¿Cómo elige el valor? ¿Lo entendieron? Porque básicamente el práctico se trata de ver esos dos gráficos, no tiene más ciencia que eso. ¿Lo vieron más o menos cómo es o no? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, una vez que elegimos el valor de M y el valor de N, que de eso se trata, calculamos y reemplazamos número y vamos a tener que la corriente va a ser de 112 kA. De acuerdo al fabricante de tráfico de corriente, la corriente soportada de corta duración es de 125 kA para un tiempo de un segundo, por lo que el instrumento de medida tiene la suficiente resistencia térmica. La sección de la barra de alimentación es de 1000 mm², por lo tanto la densidad de corriente va a ser los 112 kA que calculamos dividido de los 1000 mm², nos da 112 amperes por milímetro². La densidad de corriente de corta duración, de acuerdo a la figura 13, para una temperatura inicial θB 80 grados y para una temperatura final θE 200 grados, va a ser igual a 125 amperes por milímetro². Por lo tanto, la barra tiene la suficiente capacidad térmica. el θB de 80 y el θE de 200, seguramente salen de este gráfico. Déjenme revisarlo porque esta parte no la vi. Recién llego a mi casa.
Fíjense que relación entre el valor asignado de densidad de corriente soportada de corta duración para tiempo de 1 segundo y la temperatura del conductor. Y tenemos que la curva A, o mejor dicho, el gráfico A de acá arriba es para línea de cobre, y las líneas discontinuas son para acero de, ¿qué dice? Acero de baja aleación. Y en el caso del gráfico B, que es el de acá abajo, tenemos que para conductor de aluminio, aleación de aluminio y aluminio reforzado con acero. Entonces, si tratamos de interpretarlo, lo vamos a hacer en vivo porque no lo vi a esto. Si dice que tenemos, de acuerdo a la figura 13, una temperatura θB de 80 grados y una temperatura final θE de 200 grados igual a 125 amperes por milímetro cuadrado. Y estamos hablando de qué material dijimos que era la barra. En nuestro caso una barra de cobre, por lo tanto tenemos que usar el gráfico de arriba, primero que nada, y dijimos un θB de 80 y θE de 200. θB de 80, θB de 200, y nos da un valor de 130, diría yo más o menos, no sé cuánto elegimos en el práctico, 125. Bueno, esa es básicamente la forma de utilizar ese gráfico, donde tienen que entrar con los distintos θ y obtener el valor de la STHR. Muchachos, eso es todo lo que hay que hacer en este práctico, es simplemente reemplazar números, no tiene más ciencia que eso. Y el ejercicio para ustedes es, si suponen una estación, la ET de Santiago del Estero de 500-132, la cual posee una potencia de cortocircuito de 35 GVA en barra, de 500 y 7,5 GVA en 132, las barras de 500 se encuentran materializadas mediante caño de aluminio de 114 milímetros, barra 97, y las barras de 132 por dos conductores de aleación de aluminio de 1265. La separación va a ser de 8 metros, y en el caso de la de 132 de 3 metros, la distancia entre los dos subconductores de barra es de 200 milímetros. Los parámetros para el cálculo de la corriente térmica equivalente van a ser K1.4 y K'' 1,5. Y ustedes lo que van a tener que hacer es la primera parte del ejercicio solamente, ni siquiera los θ, en donde van a verificar las barras para soportar los esfuerzos térmicos de las corrientes del circuito y calcular el máximo valor del campo eléctrico en la superficie de las barras. Calcular el valor del máximo campo eléctrico es lo que vimos en la segunda parte del práctico. Y bueno, muchachos, eso es todo. La verdad, este práctico es más de relleno que otra cosa. Es el menos importante, diría yo, en todos los que vimos en el año. Y básicamente como para que tengan una referencia de cómo varía el conductor de acuerdo a distintas condiciones climáticas, y que sepan más o menos calcular un campo eléctrico, y no más que eso, digamos, o sea, no tiene más ciencia que eso. Incluso de este práctico en el parcial no entra nada, así que descártenlo para el parcial porque no le vamos a preguntar nada con respecto a este práctico. El parcial va a estar más enfocado en lo que es esquema unifilar, planta y corte, descargadores y puesta a tierra. Así que bueno, la verdad hoy es una clase cortita. Si tienen dudas, veamos otra cosa, yo no tengo problema. Si no, los dejo libres para que se pongan a estudiar, y ya saben la fecha. Habíamos coordinado que la semana que viene entregaban el de puesta a tierra que vimos la primera, después la siguiente el de descargadores, y la siguiente quedaría este. Y la semana que viene se haría la semana que tenemos en el medio para lo que es consulta. Si alguien tiene que hacer consulta, avisa en el grupo y nos unimos yo y el Nico. O bien, si nadie tiene consulta, directamente nos vemos el tren en el parcial, el segundo. Así que, bueno, los escucho. Si tienen alguna duda lo vemos, y si no, nos vemos la semana que viene si hay gente, y si no, directamente en el parcial. Los escucho a ustedes, digan si está bien, la dejamos acá nomás, si no, vemos lo que haga falta. Yo por lo pronto no tengo ninguna consulta. Bueno, perfecto. Bueno, entonces hoy quedan libres. Mañana van a tener con Pablo, supongo ya una de las casi últimas clases también con él,
porque entiendo que el parcial de Pablo se los toma más o menos en la misma fecha que yo. No me acuerdo qué fecha puse en el grupo. El 2. Y anterior. Día antes, sí. Un día antes, bien. Así que, bueno, cualquier consulta estamos a disposición, tienen todos los medios de comunicación abiertos y avisen por favor la semana que viene. Si nadie avisa nada, es porque suponemos de que nadie tiene ninguna pregunta ni nada por el estilo y directamente ni me uno a la clase. Les aviso con tiempo para que ustedes me avisen con tiempo a mí si me tengo que unir o no. Bueno, Mínimamente una hora antes, 2 horas antes, avisen. Perfecto. ¿Vamos? Listo muchachos, que anden muy bien.